Un minuto para ver cómo se ve esto. Sí, Creo que adelante. todo se ve súper bien. Voy a quitar esto porque no quiero que tenga sonido. ¿Me siguen oyendo? Te escuchamos perfecto. Ah, ya no me han de oír. Más bien yo no No, los oigo. nosotros sí te escuchamos. Siempre... Ah, eso quiero, que no se oiga nada. A ver. Ay. ¿No oyen el sonido del video? No, 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 no. Ah, No, perfecto. no Es se que oye yo nada. Ah, perfecto. Es que yo lo grabé ahí y sale mi voz ahí diciendo cada cosa. No te preocupes. Oye, A ver, entonces, creo que esto no se se oye escucha nada, doctora, te bien. oyes solo tú. Ah, perfecto, muy bien. Creo que todo corre sin ningún problema. ¿No oyen nada de sonido del video? No, nada, doctora. Ah, ok. Yo sí, fíjense que yo sí lo oigo en mis audífonos, pero no importa. Pues yo soy la misma que estoy diciendo ahí. Ok, muy bien. Avanzamos, avanzamos. Creo que este no es video. Sí, también es video. Ujú. Muy bien. Prácticamente todas las fotos y videos son de mis pacientes, son del Hospital Central. Realmente casi no tengo fotos que no sean. Y pues ya, muy bien. Pues ya, yo cuando quieran ya estoy lista. Voy a dejar de compartir Ok. tantito Sí, claro. y ya, cuando ustedes Listo, me digan. doctora. Te explico rápido. Yo voy a estar cuidando la sesión, voy a estar atrás. Aquí vamos a estar Víctor, va a estar Tomás, te vamos a estar acompañando. Si en algún momento Ajá, necesitas algo, pídelo al micrófono abierto, yo lo voy a estar atendiendo desde atrás, ¿ok? Ahorita ok, ya voy a dar entrada, ya llevamos 3 minutos. Voy a dar entrada, Víctor. Ya sabes, como siempre, cuando ya tenga toda la gente adentro, digo terapia respiratoria y empiezas a hablar, ¿vale? Presentas a la doctora y fluyen en la sesión, ¿ok? Sí. ¿Estás listo? Sí, nada más una pregunta, doctora, ¿dónde está ubicado tu hospital? en San Luis Potosí, el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto. Pues ya, yo soy profesora titular, no sé si quiera comentar eso, del posgrado de neonatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ok, doctora, muchísimas gracias con eso. Listo. Y Apago bueno, mis la otros. jefa de neonatología ahí en el Tus hospital, datos. y pues ya, y aquí estoy lista. Listo. Voy a dar ingreso a los asistentes. Terapia respiratoria. Porque algo no me aparece o algo. Bueno, en nombre de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios, les agradecemos la presencia en este webinar del día 12 de septiembre de 2024. A la vez agradecemos a nuestra presencia a Fisher and Paykel por el apoyo para esta sesión y la doctora Ana Ruth Mejía. Ella es jefa de la unidad de neonatología del hospital. Sí, ella también es profesora titular en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Medicina. La doctora va a manejar el tema o desarrollar el tema el día de hoy con nosotros de experiencia y recomendaciones sobre terapia de alta respiratorio de Fisher and Paykel. Le agradecemos su presencia y cedemos los micrófonos para el desarrollo de su charla. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para participar en este webinar. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y participar con este tema tan interesante. Voy a compartir la pantalla.
¿Hay alguien por ahí compartiendo la pantalla? Si me pudiera hacer favor para poderla compartir yo. Creo que ya. Gracias. Listo. Este tema que ha tomado mucho auge hoy en día, si llegaran a presentar algún momento o que revisar qué está pasando. Cada vez niños más pequeños sobreviven con 26, 27 semanas y activa es ventilatorio. Por supuesto, ellos tienen otras alteraciones. Pero ¿pasó algo con el internet? Sí, doctora, parece que te perdimos por un segundo. Se fue tu No sé si me escuchan presentación. todos. Aquí te escuchamos de nuevo. Si puedes volver a conectarte y volver a iniciar, doctora, te lo agradeceríamos mucho. ¿Sí ya ven la presentación? Sí, listo, ya la vemos de nuevo, doctora. Muchas gracias. Sí, doctora. Perfecto. Gracias, como que algo pasó. Bueno, aquí estoy nuevamente. Les comentaba que es un reto para nosotros como neonatólogos, principalmente el manejo ventilatorio de los pacientes, con la finalidad no solo hoy en día de mejorar la sobrevida, sino también evitar las secuelas, específicamente hablando de este tema, pues a nivel pulmonar. Entonces, comenté que no tenía conflicto de interés y que vamos a ver las características del pulmón neonatal, el soporte ventilatorio no invasivo en neonatos. Vamos a hablar algunas palabras del CPAP nasal, que en definitiva es el estándar de oro para el soporte ventilatorio en los recién nacidos. Y bueno, lo que nos ocupa el día de hoy, la cánula nasal de alto flujo, a estos puntos muy importantes sobre su concepto, mecanismo de acción, los efectos clínicos demostrados, indicaciones y experiencia y recomendaciones. Cuando hablamos de la ventilación, tanto invasiva como no invasiva de los recién nacidos, es fundamental posicionarnos en la edad gestacional del paciente y recordar que dependiendo de la etapa del desarrollo pulmonar en el que este paciente se encuentra, tenemos retos específicos en cada una de estas etapas. Hoy en día, en algunos países del mundo, especialmente los pues los países desarrollados, tienen sobrevidas en pacientes de 22, 23, 24 semanas. En nuestro país, en los mejores centros de todo el país, la sobrevida empieza en las 25 semanas, es la zona gris, y de 26 en adelante. Entonces, nosotros sabemos que de hecho la producción de surfactante por los neumocitos tipo 2 inicia en la etapa sacular. Entonces, es precisamente la etapa, aquí al final de la etapa canalicular y al inicio de la etapa sacular, en donde nosotros sabemos que estos bebés van a tener la producción de surfactante para poder llevar a cabo pues el principal efecto, que es la venta. Que están en esta etapa, bueno, pues ellos van a tener otro tipo de patologías que pueden ser indicando más adelante. Es muy interesante comentar
que el pulmón neonatal es muy diferente al pulmón de un niño y pues con mucha más razón de un adulto. Ellos van a tener una detención súbita del desarrollo pulmonar dependiendo de la edad gestacional en la que nazcan. Van a tener un control respiratorio inadecuado. Es muy importante recordar que su masa muscular todavía no es suficiente para mantener acá y llevar a cabo toda la mecánica ventilatoria. Su volumen pulmonar pequeño. Su pared torácica es muy cartilaginosa y es muy distensible. Tienen un aclaramiento de líquido pulmonar todavía inadecuado. No solo eso, también ellos tienen un tono laríngeo inadecuado acá en el cuello, por lo que tienen una tendencia al colapso de la vía precisamente aérea extratorácica. Además tienen horizontalizados las costillas y el diafragma, tienen menor expansión pulmonar y pues la producción de surfactante va a ser deficiente según la edad. Como vimos en este video, pues su mecánica ventilatoria es muy diferente a la de un niño de término, a la de un niño de cualquier edad y ya de la edad pediátrica y mucho más a un adulto. En esta curva de volumen-presión, vemos que en esta área precisamente es donde tenemos la capacidad residual funcional normal y por lo general los recién nacidos prematuros van a tener una capacidad residual baja con tendencia a la atelectasia, sobre todo aquellos que es mucho más difícil ventilarlos y su punto de inflexión es conocer estos hallazgos para poder comprender cómo es que debemos de llevar a cabo la ventilación en ellos. En definitiva, como mencioné al principio, hoy en día los avances en el manejo no solo neonatal, sino perinatal, intraparto, han traído una mejoría impresionante en la sobrevida de los niños cada vez más pequeños. Aquí van a reconocer mi mano con bebés de 25, 26 semanas y que ha disminuido muchísimo la morbilidad y ha mejorado la sobrevida. Esto es gracias a las nuevas terapias ventilatorias y bueno, para protección cerebral, para el tubo digestivo, etcétera. Hace pocos años se sabía que pues un prematuro tenía que intubarse y manejarse con ventilación asistida. Sin embargo, hoy en día el consenso europeo de las guías del manejo de estrés respiratorio que fue publicado apenas en el año 2022 nos dice que debemos evitar en los recién nacidos prematuros lo mayor posible intubarlo y darle ventilación asistida. Y en aquellos que se tuvo que hacer, pues minimizar esos días. Y en cambio pasamos a esta era de un soporte ventilatorio no invasivo con excelente respuesta para estos pacientes. Este es un caso clásico que podemos observar una radiografía, como ustedes ven, totalmente blancos los pulmones, le llamamos una imagen en vidrio despulido por un SDR severo, vemos que está intubado y bueno, hay muchos pacientes que si reciben un tratamiento oportuno, incluso desde antes de nacimiento con esteroides prenatales para favorecer la maduración pulmonar y después una reanimación con todos los lineamientos durante en la sala de partos y después una ventilación adecuada, podríamos minimizar los días, en este caso requirió ventilación asistida, pero podríamos minimizarlos gracias al soporte ventilatorio no invasivo. ¿Qué estrategias tenemos hoy en día para el soporte ventilatorio no invasivo en los neonatos? En primer lugar y sin lugar a dudas es el CPAP nasal. La terapia nasal de alto flujo, por supuesto, ha tomado una relevancia importante en esta época. Y bueno, tenemos algunos otros como el IPPB nasal, sincronizado nasal, el BiPAP y la ventilación de alta frecuencia oscilatoria que tienen sus indicaciones cada uno, pero en definitiva los dos primeros son los que utilizamos hoy en día con más frecuencia. Quiero comentar algunas palabras sobre el CPAP nasal, ya que pues por más de 50 años ha sido usado con mucho éxito en la mayoría de los recién nacidos, independientemente de la causa que tengan el problema respiratorio, se benefician con esta terapia.
Y lo que comentaba en la sala de partos, el CPAP temprano dentro de la primera hora de vida está bien demostrado que disminuye la necesidad de ventilación mecánica y la administración de surfactante en recién nacidos muy prematuros con SDR. Cuando no es el objetivo de la plática hablar de CPAP, pero sabemos que vamos a administrar gas caliente, humidificado, con una presión positiva medible y controlada, y con una interfase en la cara del bebé que puede ser puntas nasales o mascarilla. Algo muy importante que debemos de recordar es que debe tener un sello pues completo para tener la presión adecuada, ya sea en la mascarilla o en las puntas nasales, y no tener fuga para que esto tenga un efecto correcto, y la presión habitual que damos es de 5 a 8 centímetros de agua. Definitivamente el CPAP tiene beneficio en todas las patologías respiratorias del recién nacido, el SDR que ya mencioné antes, la taquimia transitoria del recién nacido, aquí observamos incluso importante cantidad de líquido pulmonar, las neumonías, incluso el síndrome de aspiración de meconio, prácticamente todas las patologías ventilatorias del recién nacido se ven beneficiadas con este tratamiento. Y cuando yo pregunto, sobre todo con los estudiantes, ¿cuáles son los beneficios del CPAP? A propósito les puse esta diapositiva llena de números. Son 18 por lo menos los beneficios del CPAP. Tenemos todos estos y podríamos agregar más. Dentro de los que quiero destacar, incrementa la capacidad residual funcional, que mencioné que está disminuida, aumenta el tono y la contractilidad diafragmática y el volumen corriente, evita el colapso de la pared laríngea, que mencionamos que ellos tienden a esto, aumenta el diámetro de la vía aérea, estimula el centro respiratorio por retroalimentación positiva, por lo que disminuye las apneas. El efecto burbuja es similar a la alta frecuencia. En fin, disminuye la inflamación y el riesgo de atelectasias, y en una palabra disminuye el trabajo respiratorio, de tal forma que el CPAP tiene múltiples beneficios, y los efectos clínicos en definitiva pues disminuyen el riesgo de intubación, los datos de dificultad respiratoria, la necesidad de administración de surfactante, ya mencioné las apneas, la necesidad de oxígeno y el intercambio gaseoso. Este es un bebé que está en la sala de partos, acaba de nacer, se le acaba de poner un CPAP ahí, y poco a poco vamos viendo cómo va disminuyendo los datos de dificultad respiratoria y su saturación de oxígeno, el intercambio gaseoso va mejorando. Sin embargo, algo que hemos demostrado con el CPAP, claro, depende de la interfase, y durante pues muchos años se utilizaron las puntas nasales, es la lesión nasal. Y eso es algo que hoy en día buscamos evitar que estos pacientes tengan la lesión nasal, porque también de gluten aérea hacia el tubo digestivo puede haber fugas aéreas, y dependiendo de la intensidad y de los centímetros de agua que se le dan del CPAP, pues puede tener incluso disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. Esta diapositiva les quise poner exactamente las palabras del consenso europeo más reciente, en donde dice que el CPAP se recomienda como primera línea de opción de tratamiento, tanto primario como secundario, como soporte respiratorio. Pero también menciona, sin embargo, hoy en día hay otras alternativas de ventilación no invasiva que se están usando cada vez más y se están probando en estudios clínicos controlados para darle el tratamiento a los bebés y como para quitarle al CPAP su estándar de oro, pero hasta la fecha no se ha logrado. Y es precisamente una de las terapias que se están utilizando hoy en día con mucho éxito en los recién nacidos, tanto de término como prematubos, la terapia nasal de alto flujo. Esta es una modalidad alternativa que estamos usando cada vez más en las unidades de terapia intensiva neonatal para el soporte ventilatorio de los recién nacidos. Y bueno,
Sabemos que el concepto es la administración de un flujo de aire y oxígeno humidificado y calentado, que debe ser mayor al flujo pico inspiratorio del paciente, con una humedad bien establecida, la temperatura correcta, y por definición son más de 2 litros por minuto. En el neonato se utilizan de 2 a 8 litros por minuto. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta terapia nasal de alto flujo? Es bien interesante porque hemos visto que uno de sus principales mecanismos es el lavado del espacio muerto nasofaríngeo. Y es muy interesante aquí resaltar que el espacio muerto nasofaríngeo, que les dibujo aquí de rosa, es mucho mayor en los niños que los adultos, hasta 3 mililitros por kilo en los neonatos, y es por eso que tiene tanto éxito en el lavado del CO2, tanto en la oxigenación como en la eliminación del CO2. Aquí vemos cómo cuando entra un gas con alto flujo, el CO2 se lava literalmente en esta área, y esto es fundamental para de los mecanismos de acción de esta terapia. En definitiva, cuando el gas está caliente y húmedo a las concentraciones adecuadas, pues va a disminuir la resistencia a la mucosa nasal. Y la mucosa nasal implica el 50% de la resistencia total del sistema respiratorio. Además, reduce el trabajo metabólico necesario para calentar y humidificar el aire externo. Eso lo hace normalmente nuestra nariz. Nuestra nariz calienta y humidifica el aire que respiramos, pero bueno, si el paciente requiere oxígeno además y un flujo, pues si ya está caliente y humidificado, va a ayudar muchísimo a este trabajo ventilatorio. También mejora la distensibilidad y el volumen pulmonar, evita la respuesta broncoconstrictora por gas frío, y bueno, el movimiento ciliar y aclaramiento de secreciones, no tenemos duda el beneficio tan importante que tiene esta terapia. En esta curva, que es muy conocida por todos, es bien interesante mencionar cómo el bajo flujo, observen cómo el pico inspiratorio del paciente es mayor que el flujo entregado. Entonces, el pico inspiratorio del paciente llega hasta acá y el bajo flujo llega aquí. Entonces, se combina el oxígeno que respira el paciente con lo que recibe con el aire ambiente, y entonces es por esto que la oxigenación es menor. En cambio, aquí ya está una escala menor para que alcancemos a verlo. Vemos como el alto flujo, su pico inspiratorio es mayor que el flujo, el flujo inspiratorio del bebé es menor que el flujo entregado. Entonces, aquí la FiO2 es exactamente igual al oxígeno entregado, a diferencia de en el bajo flujo, que con el 21% del aire ambiente, pues va a ser mucho menor. Entonces, estas cánulas nasales de alto flujo van a dar una presión faríngea positiva hasta de 4 a 8 centímetros de agua durante la expiración, lo que va a mejorar la capacidad residual funcional, va a disminuir el trabajo respiratorio, el colapso faríngeo, las apneas obstructivas muy comunes en esta edad, la actividad eléctrica diafragmática y la presión esofágica. Aquí se sabe que va a depender mucho del radio, del diámetro de la cánula con la nariz, y del flujo que se le da, y si el niño tiene la boca abierta o cerrada, pero está bien demostrado que a menor radio es mucho mejor el efecto para este paciente. ¿Cuál es la diferencia fundamental con la ventilación no invasiva? Bueno, que la cánula nasal de alto flujo mantiene un flujo fijo y genera presiones variables. En cambio, algunos de los otros sistemas de ventilación no invasiva utilizan flujos variables para mantener una presión fija. Para la administración de esta terapia de alto flujo, en definitiva, es muy importante la elección del tamaño de las cánulas que vamos a usar. Es importante recordar que debe haber una fuga importante, hasta del 50% por la nariz, que esta es fundamental para el mecanismo de la terapia de alto flujo. Y bueno, hay varios generadores de flujo en el mercado, y en este video les quise enseñar cómo va a transicionar un bebé que está en CPAP nasal, es uno de nuestros pacientes de días anteriores,
a la cánula nasal de alto flujo. Y ahí estamos viendo los tamaños dependiendo de la narina del bebé y vamos a escoger cuál es el mejor para este paciente. Tenemos varios tamaños, recordando siempre la fuga. Si recordamos en este momento cuando hablé de CPAP, en esa modalidad no debe haber fuga, ni en ninguna de las interfaces, ni en las puntas nasales, ni en la mascarilla. Si hay fuga, pues no vamos a tener la presión adecuada en el sistema. En cambio, en la terapia nasal de alto flujo sí debemos tener fuga y debemos escoger perfectamente cuál es el tamaño adecuado de la cánula para nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la terapia de alto flujo? Bueno, hay muchos estudios que han demostrado en qué casos esta terapia ha tenido mucho éxito. Uno de los más importantes es el soporte ventilatorio después de la extubación, la progresión de CPAP, como vimos en el video anterior, en la apnea del prematuro, y igualmente se los quise poner tal cual como dice el consenso europeo. Se ha visto que la cánula nasal de alto flujo es equivalente al CPAP para bebés mayores de 28 semanas, no menores, que vienen de ventilación mecánica asistida. Además, su uso es muy sencillo, con menos trauma nasal, como las fotos que vimos anteriores, pero nos hace falta evidencia para el uso en bebés más pequeños. En definitiva, este documento original publicado en el 2018 se sabe que como soporte ventilatorio primario en recién nacidos prematuros con SDR, en definitiva, hasta el momento, la terapia nasal de alto flujo es inferior al CPAP. Esto se refiere a un bebé que acaba de nacer, un prematuro que tiene dificultad respiratoria, pues su primera elección sería el CPAP, porque sí, en este caso, la terapia nasal de alto flujo es inferior. Y en este artículo podemos ver cómo en los pacientes, en este estudio muy grande que acabo de mencionar, publicado en Neonatology en 2018, podemos ver la comparación del grupo de cánula nasal de alto flujo con el grupo de CPAP y vemos cómo la P significativamente, estadísticamente significativa, quise decir, en la falla que le puso la nasal de alto flujo como pues, que tuvieron falla con una diferencia significativa. Y aquí vemos en los outcomes secundarios, realmente la diferencia prácticamente no fue significativa en casi todas las variables. Los efectos clínicos demostrados ya por todos en la terapia nasal de alto flujo, definitivamente, como vemos en este video, la reducción cardíaca mejora los signos de dificultad respiratoria. Este bebé, antes de ponerle la cánula, que me desconectó de nuevo. Voy a conectarme nuevamente. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, doctora. Sí, te habíamos perdido por un segundo, pero ya estás aquí con nosotros. Gracias. Me voy a cambiar de red porque parece que la lluvia aquí está. Déjenme. Gracias. Me voy a cambiar de Ok, red. doctora. Parece que la lluvia aquí está. Listo, vamos a esperar un momento a que la doctora... Las ventajas, ahí nos quedamos todos. ¿Están de acuerdo ahí? ¿Me regreso una? Sí, correcto, doctora. Correcto, ok. Entonces les decía que otras ventajas muy interesantes en la terapia nasal de alto flujo. Miren, este paciente está muy cómodo ahí
en su cuna, pero también se puede mover de la cuna, darle de comer directo al seno materno, o si fuera necesario con alguna otra técnica de alimentación. Y algo pues muy importante que nosotros hemos demostrado pues es la menor lesión nasal, gracias a las puntas, el material, lo ergonómico y además pues a que no requieren un sello completo como las de CPAP, sino que debe de tener la fuga que hemos comentado. Quiero comentar la experiencia en este hospital, que es uno de los hospitales más importantes en el estado y donde recibimos pues un gran número de pacientes de varias partes del estado y de la ciudad. Desde el año 2021 realizamos un estudio, varios investigadores con una residente para su graduación como neonatóloga. Hicimos un estudio comparativo de 2 métodos de asistencia ventilatoria no invasiva, CPAP versus alto flujo. Esto lo hicimos en neonatos mayores de 32 semanas con taquimia transitoria del recién nacido, ya que no se había descrito muchas publicaciones sobre esta terapia en taquimia transitoria del recién nacido. Así es que este estudio se llevó a cabo pues en este hospital central, doctor Ignacio Morones Prieto, en recién nacidos mayores de 32 semanas con taquimia transitoria del recién nacido que ingresaron al servicio en el periodo de agosto a diciembre del año 2021. Nuestra hipótesis es que el manejo de la taquimia del recién nacidos es comparable, tanto con alto flujo con el CPAP son comparables. El objetivo, pues, fue comparar precisamente los dos métodos de asistencia ventilatoria no invasiva. Ya mencioné en qué grupo de población. Y pues la pregunta de investigación es si el manejo con dispositivo de alto flujo es comparable con el CPAP en la asistencia ventilatoria no invasiva en estos pacientes. Aquí quiero mostrarles las características de los pacientes que ingresaron al estudio en cuanto a los antecedentes maternos prenatales, en donde no hubo diferencia significativa en edad materna, la vía de nacimiento, si recibieron o no esteroides para maduración pulmonar y si tuvieron ruptura de membrana, si la madre fue diabética, infecciones maternas. Solamente encontramos una diferencia significativa en las madres que tuvieron preeclampsia. En cuanto a las variables de neonatales y de reanimación, tampoco encontramos ninguna diferencia, lo que nos hace ver que los grupos fueron homogéneos. Y bien, pudimos observar cómo tanto el CPAP con la cánula nasal de alto flujo no hubo diferencia significativa en días de estancia, en días de oxígeno, en la cantidad de oxígeno máxima entregada al paciente. Y pues en conclusión, este estudio demostró que la cánula nasal de alto flujo es comparable con el CPAP. No hubo diferencia significativa en lo que mencioné, pero lo que sí observamos es que en las complicaciones, 2 de los pacientes que recibieron ventilación no invasiva con CPAP presentaron lesión del filtrum nasal, lo que no sucedió con la cánula nasal de alto flujo. Este estudio, cuando se publicó, pues, se mencionó que permitirá incluir a la cánula nasal de alto flujo en el manejo de taquimia transitoria en estos pacientes, y pues es así que hoy en día lo usamos en ellos. Entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones para utilizar la cánula nasal de alto flujo? Pues como mencionamos antes, el soporte ventilatorio post-extubación. Vemos este paciente que acaba de ser extubado y pasó a cánula nasal de alto flujo y ha tolerado muy bien la progresión desde el CPAP nasal. Y se puede utilizar como soporte primario en pacientes mayores de 28 semanas, ya mencionamos por qué los menores no, en varias patologías ventilatorias, principalmente taquimia transitoria, neumonía y displasia broncopulmonar, entre otras. Y a continuación, pues les voy a compartir más sobre nuestra experiencia y las recomendaciones de uso. Tengo varios pacientes, todas estas fotos que voy a mostrar a continuación son pacientes de nuestra unidad con la terapia nasal de alto flujo. Este fue un paciente prematuro que tuvo neumonía y respondió muy bien a la terapia nasal de alto flujo. Este es un paciente lo ven ya más grande, cachetoncito, porque ya nació de 27 semanas, pero ya en este momento de su vida está con el diagnóstico de displasia broncopulmonar.
y bueno, con una muy buena respuesta a la terapia de alto flujo. Aquí tenemos otro prematuro, todos son mayores de 28 semanas, reitero. Este otro prematuro que tuvo SDR, él estuvo en CPAP nasal posterior a la colocación de surfactante y después transicionó a la cánula nasal de alto flujo con mucho éxito. Aquí tenemos otro paciente con displasia broncopulmonar. Estos bebés que vemos grandotes son bebés que ya están en una etapa de crecimiento y desarrollo y que están con displasia broncopulmonar porque nacieron muy pequeños y pues es la secuela y bueno, con mucho éxito con su, digo, grandote, cachetón entre comillas, ¿verdad? Tampoco es un niño lactante, pero evolucionando muy bien con cánula nasal de alto flujo. Aquí tenemos otro paciente. Quise tomar una toma más alejada para que pudieran ver su saturación de oxígeno, que es la correcta. Un paciente con SDR recibió surfactante y también tuvo neumonía en útero y vemos cómo su evolución es muy satisfactoria y responde muy bien a la cánula nasal de alto flujo. Si alcanzan a ver el mezclador de oxígeno blended, pues el oxígeno estaba bajo el 30%. Con muy buena respuesta para este bebé. Aquí quise tomarle la foto desde este lado para ver el ventilador, porque este bebé se acaba de actuar. Como mencionamos, es una indicación y con muy buena respuesta estos extubados. Ya les puse un acercamiento de su carita y aquí el bebé ha respondido muy bien. Y bueno, pues para terminar, pues yo quiero comentar que la terapia hola, hola, ¿ya me escuchan todos? Sí, de nuevo ya te escuchamos, doctora. Fíjense que está cayendo un aguacero impresionante aquí afuera y creo que esa es la razón por la que de pronto se me va el internet aquí, a pesar de haber cambiado de red. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Voy a volver a compartir y me quedé en la historia de Quique. Si estaban ahí conmigo, me regreso una. Ahí. Sí, ahí, doctora. Entonces les decía que hoy en día la terapia ventilatoria en los pacientes neonatales pues es todo un reto, pero cada día más bebés sobreviven y con menos secuelas ventilatorias, entre otras. Les comentaba que este bebé Quique no nació en nuestro hospital, pero cuando nos avisaron que si podíamos recibirlo porque respiraba, ellos pensaban que era un bebé no viable porque tenía 25 semanas y para ellos hasta incluso un poco menos. Y nos dijeron, ¿pero qué creen? Pues nació respirando, pues ahora hay que hacerle algo, ¿qué le haremos? Dijimos, por supuesto, nuestro hospital tiene una sobrevida en estos pacientes alta, lo recibimos, lo trasladamos. También como tiene el labio hendido, dijeron, pues a lo mejor no podrá sobrevivir. Yo les dije, oigan, hay artistas muy famosos que tienen el labio hendido y hasta son bien famosos en la televisión, así es que eso no tiene nada que ver con la sobrevida. Y pues Quique, bueno, obviamente al principio estuvo intubado, por supuesto, porque pues el problema de SDR era muy severo, pero él fue avanzando, avanzando, mejorando hasta que se fue de alta con su mamá.
Alguna vez compartí esta foto en alguna plática con los terapeutas respiratorios aquí en San Luis y su mamá nos mandó fotos de cómo iba evolucionando en casa y precisamente esta semana la señora vino a visitarnos aquí al hospital, a traernos al Quique que ya anda ahí bailando y ya quiere caminar. Él nació en agosto del año pasado, así es que tiene un año de edad cronológica, pero corregida tiene mucho menos porque pues él nació de 25 semanas. Así es que eh, considero que la terapia ventilatoria en los niños prematuros es fundamental y tener cada vez estas nuevas modalidades de ventilación que permiten una mejoría en la oxigenación, en el intercambio de CO2 y con menos daño pulmonar, pues eso es lo mejor para nuestros pacientes. Para nosotros la mayor satisfacción es verlos tan felices. Miren, él, no sé si alcanzan a ver la foto, pero él está atacado de la risa, vino muy feliz a visitarnos y su mamá, por supuesto, también. Este es un trabajo y un equipo multidisciplinario de médicos, de enfermeras, por supuesto, terapistas respiratorios, y alguna vez yo también les comenté que en nuestra unidad nos hace tanta falta un terapista respiratorio que esté presente en pues todos los turnos para apoyarnos con el manejo de estos bebés porque es fundamental. Muchas gracias y quedo atenta para sus comentarios o dudas o preguntas. Sí, muchas gracias, doctora, por su charla. Hasta flujo. Aquí hay una pregunta que nos hicieron de ¿con qué flujo recomienda usted iniciar la terapia de alto flujo con estos bebés? Esta es una pregunta muy interesante porque depende mucho del peso. De hecho, ya hay algunas tablas que establecen que dependiendo del peso, cuántos litros por minuto le vamos a administrar a cada bebé, de tal forma que debemos de individualizar cada caso, pero por lo general nosotros iniciamos alrededor de 2 litros por kilo aproximadamente y lo vamos pues cambiando dependiendo de la evolución del paciente. Ese paciente que les pasé en una foto es muy reciente de esta semana, que les enseñé que tenía casi 5 litros por minuto. Ese bebé pesa 2 kilos. Entonces, más o menos es lo estimado de iniciar en ellos, pero como les comento, ya hay algunas tablas que utilizamos para ver en cada edad gestacional y en cada peso cuál es el flujo que ellos van a necesitar. Es muy raro que pasemos de 8 litros. Aquí nos hacen recomendable para estos equipos, doctora. Perdón, no lo escuché. Es una pregunta técnica, nos preguntan. Ajá. ¿Litros debería de ser el flujómetro? Yo me atrevería a hacer una sugerencia, doctor, y si usted me puede corregir si estoy equivocado, pero no tener flujómetros más allá de que requieran más de 10. No es tan frecuente encontrar aquellos que vienen fraccionados en decimales de litro, pero sí los de 1 a 7 litros, hasta 10 litros. Y 15 litros, que son más o menos los distribuidores de oxígeno en México. Fíjense que se me va el sonido y no escucho todo lo que dijo, pero lo que alcancé a escuchar, estoy de acuerdo, lo que alcancé a escuchar y me metí al chat para ver la pregunta, el flujómetro de cuántos litros es recomendable para estos equipos. Sí, en definitiva, nosotros no usamos más allá de 8 litros por minuto en los bebés recién nacidos prematuros. Entonces no utilizamos flujómetros mayores. Ok. Doctora, una pregunta también técnica. ¿Con qué frecuencia ustedes realizan el cambio de la interfaz, después de las puntas nasales sobre las fosas nasales en los bebés? Algo que ustedes busquen para mantener la protección de ellos? Digo, nuestro gran coco hace muchos años en
los viejos sistemas de que las puntas terminaban por ser abrasivas para los bebés y se inventaron pues los parches hidrocoloides para proteger el septum de los bebés. ¿Alguna recomendación que usted nos pudiera hacer, doctora? Fíjese que en realidad, como comenté antes, la tecnología actual y bueno, lo que nosotros utilizamos en el hospital, el material es tan amigable con la piel y con la nariz del bebé y su forma tan ergonómica es difícil que lesione y que se dañe, bueno, que lesione al bebé o que se dañe el componente de las puntas nasales. La verdad es que hoy en día realmente utilizamos con los pacientes una cánula nasal de alto flujo por toda su estancia. Es raro el que le hemos tenido que cambiar, aquel que dura su internamiento mucho mayor porque es un bebé que nació muy prematuro, tal vez lo tengamos que cambiar, pero en general hemos utilizado una sola para ese bebé, a reserva de cuando va creciendo y que la fosa nasal va creciendo y que tenemos que cambiar el tamaño de la cánula. Nos hacen una pregunta muy buena que siento en relación al sexo del paciente, ya sea hombres y mujeres o niños, niñas, por ser En realidad, pequeñitos, doctora, ¿hay por alguna la, diferencia en la respuesta? no sé si a todos les pase como a mí, que de pronto no lo escucho todo lo que comenta, pero estoy leyendo aquí la diferencia en la respuesta al tratamiento por sexo, hombres y mujeres en la misma edad gestacional. No hemos encontrado diferencia en el tratamiento. Sí es importante mencionar que la evolución clínica de un niño Sí, doctora, a ver, hay otra pregunta que me hacen, este, en relación a la fracción de oxígeno, ¿en qué momento usted transiciona a los pacientes, transiciona la fracción de oxígeno a datos clínicos de trabajo respiratorio en que puede hacer la decisión de transicionar de la terapia de CPAP de burbuja a la terapia de alto flujo? generalmente nosotros Espero que me haya escuchado bien, doctora. escuché una parte que en qué, a ver, lo voy a repetir para que me diga si entendí bien la Si pregunta. quieres te ¿Con repito qué la pregunta, doctora, permíteme. A ¿Me ver, escuchas mejor? Sí, sí, a usted lo escucho muy bien. correcto. La pregunta concreta es, ¿con qué FIO2 se transiciona al bebé cuando se extuba o cuando se transiciona al CPAP de burbuja? Ah, sí, generalmente nosotros extubamos a los bebés con una FIO2 de 35-30% o menor, dependiendo de cada caso y de cada patología. Igualmente, de CPAP a cánula nasal de alto flujo, generalmente esa es la FIO2 de 35-30% hacia abajo. Mayores FIO2, de hecho en CPAP se sabe que mayor de 35-40% estamos hablando de falla de CPAP y ese bebé tendría que intubarse. Entonces, en realidad, esa es más o menos el límite entre 35 y 30% hacia abajo. Sí, En, doctora, muchas en gracias. Facebook, Una pregunta, en Facebook nos hacen otra pregunta, como más específica hacia el lado médico, doctora. a ver, Es, ¿cómo romper esa barrera del uso de alto flujo versus el CPAP en los pediatras que están acostumbrados solo a usar el CPAP y por alguna razón están negados a ocupar otras tecnologías, ¿no? En este caso como el alto flujo. ¿Cómo nosotros podemos colaborar desde un punto de vista técnico para ayudar a que algunos médicos acepten de mejor manera el uso de alto flujo? Híjole, yo creo que en definitiva es la educación médica continua, porque a veces nosotros hemos observado esta resistencia solo por falta de conocimiento, como por costumbre, es que el CPAP es lo mejor. Sí, estamos todos de acuerdo en que es el gold estándar para
pues muchas patologías. Sin embargo, como hemos observado el día de hoy, la terapia de alto flujo tiene un lugar muy importante y solamente con educación continua es como podríamos romper esa barrera. Yo quiero preguntarle algo, doctora. ¿Hay algunos que decidan salir del alto flujo a oxígeno convencional o han tenido ustedes oportunidad de mandar a esos bebés con algún sistema de alto flujo? Digo, ya con pesos arriba de 5 kilos, ¿han tenido necesidad de enviar a algún niño de su terapia a casa con ¿Me terapia podrá de alto repetir flujo? ¿Me podrá repetir la pregunta a alguno de los que no se le corta el sonido? No sé si soy yo o todos se les corta el sonido de, de nuestro compañero. ¿Me escuchaste, Juan Se corta un poco, se vicia un poquito tu sonido, Víctor. Carlos, o le repito a la doctora? Quiero entender, doctora, que Víctor, Era en la relación pregunta de si usted, iba enfocada a si ustedes han tenido experiencia o la necesidad quizá de dar de alta a un paciente y transicionarlo hasta casa usando alguna tecnología suplementaria como alto flujo. En realidad nosotros, el 100% de los pacientes que damos de alta con oxígeno se va con oxigenoterapia, es decir, bajo flujo. No hemos tenido la necesidad de dar de alta a un paciente a su domicilio con alto flujo. ok. No sé si tengas otra pregunta en Facebook, Juan Carlos. No, ya terminamos, Víctor. Ok. Espero que el audio me permita agradecer como se debe a la doctora Ruth Mejía, el día de hoy en la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios, en nuestras sesiones académicas quincenales. Le agradecemos enormemente su participación, doctora, el apoyo para esta sesión. A todos nuestros asistentes agradecemos y les pedimos que estén pendientes de sesiones de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios e igualmente para nuestros demás eventos a través de Facebook, de nuestra página web. Doctora Ana Ruth Mejía, le agradecemos enormemente el haber estado con nosotros a pesar de esa mala jugada y el tiempo para compartir sus conocimientos en el foro de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues sí, doctora, muchísimas gracias. Pues les pedimos estar atentos a nuestras redes, ya tenemos sesión dentro de 2 semanas, se hablará alrededor de